Dios nos bendiga en esta tarde, noche ya. Dios nos dé su gracia, ¿no es cierto? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en la epístola de Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 1 al versículo número 12. Amén. Bien, habiéndola encontrado, la vamos a dar lectura como estaba enseñado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa en la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en todas mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora no ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios bendiga la lectura de su palabra y me dé la gracia suficiente, ¿no es cierto?, para poder hablar un poquito de ella, que nos habla de dos personajes, de Pablo y Timoteo, ¿no es cierto?, personajes importantes en la Escritura. De todas las cartas que escribe Pablo, hay solamente 4 cartas que son personales, ¿no es cierto?, porque las otras son dirigidas a iglesias, y estas cartas son, ¿no es cierto?, a Tito, a Timoteo, las 2 cartas a Timoteo, ¿no es cierto?, y otra carta que también se la envía a Filemón. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta tarde, noche, ¿no es cierto?, porque ya se está oscureciendo. Timoteo es oriundo, ¿no es cierto?, él nació en Listra, que es una ciudad de Turquía. Pablo hizo 2 viajes a esta ciudad, ¿no es cierto?, en todo su recorrido, y sin lugar a dudas, ahí donde de una u otra forma llamó a Timoteo, ¿no es cierto?, como lo explica también en su palabra, donde le impone las manos, ¿no es cierto?, para que Timoteo le siga y Timoteo sea un fiel animador, ¿no es cierto?, de la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, y sea un aporte para ese lugar. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en esta hora. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y hablar de Pablo, nosotros ya sabemos quién fue Pablo, ¿no es cierto? Estaría de más redundar en esto, y por lo demás, ¿no es cierto?, hace el domingo pasado
Nuestro hermano Antonio también predicaba en este mismo libro. Yo cuando él abrió el libro, yo ya tenía elegida la palabra mucho antes del día domingo. Y cuando abrió la palabra yo pensé que iba a leer ahí mismo. Porque ya 2 veces me ha pasado lo mismo, que yo tenía una palabra y han predicado antes ahí, pero estimo que el Señor es el que a uno le habla y que si el Señor muchas veces permite estas cosas es por algo, ¿no es cierto? Porque Dios habla de diferentes formas a través de los diferentes instrumentos. Sí, que Dios nos ayude y nos bendiga. Y también nos habló también de Timoteo, pero en el capítulo 4, si no me equivoco, en esta misma segunda carta de Pablo a Timoteo. Sí, que Dios nos ayude. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no porque Él se lo haya impuesto. Dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Cuando Dios toca la vida de Pablo, Pablo estaba muy lejos del Señor, ¿no es cierto? Y sin lugar a dudas fue un cambio, y para mí una de las cosas más importantes que hace el Señor, ¿no es cierto?, es el cambio en nuestra vida personal, ¿no es cierto? Cuando estamos muchas veces más alejados de Dios, es cuando muchas veces uno ni se lo espera y uno está más cerca. Que Dios nos bendiga. Dice a Timoteo, amado hijo, y cuando habla de amado hijo no se refiere a un hijo carnal, sino que a un hijo espiritual, porque Pablo no tuvo hijos, él se mantuvo siempre soltero, ¿no es cierto?, y dedicó toda su vida a predicar el Evangelio y a las obras de Dios. Sí, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor. Dice en el versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque sin lugar a dudas, así como también lo hace nuestro pastor, ¿no es cierto?, que orar por nosotros, ¿no es cierto?, porque Él es como el padre de esta gran familia que se llama Iglesia Las Condes, y su responsabilidad también es orar por nosotros para que a nosotros nos vaya bien y para que nosotros nos podamos convertir de una vez por todas, ¿no es cierto?, porque harto porfiado que hemos sido, ¿no es cierto?, y muchas veces queremos llevar las cosas a nuestra idea, pero sabemos que el que está por delante es el que de una u otra forma es el que Dios ha llamado, el que Dios ha ungido, ¿no es cierto?, como tal, y al cual debemos respetar, al cual debemos apoyar, ¿no es cierto?, y estar ahí siempre presto a que el Señor pueda usarnos, ¿no es cierto?, para que poder apoyar la obra y predicar el Evangelio. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque recordemos que está pasando la Iglesia momentos de persecución, ¿no es cierto? Esta carta se escribe aproximadamente el año 65 de Cristo, ¿no es cierto? O sea, sacando la cuenta, 32 años después de que Jesucristo murió, ¿no es cierto? Que Jesucristo murió, ascendió a los cielos, ¿no es cierto? Después ahora se encuentra a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Y el que está ahí con nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el que nos gobierna y que nos ayuda y que nos fortalece, ¿no es cierto? Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Estaba pasando con necesidad, quizá mucho dolor, mucha desesperanza, pero es necesario animarle. Esto es una carta doctrinal, ¿no es cierto?, que le indica a Pablo cómo debe conducirse Timoteo, ¿no es cierto?, cómo muchas veces nuestro pastor nos ha dicho cómo debemos conducirnos en el Evangelio, ¿no es cierto?, para honrar al Evangelio y para que el Evangelio siga adelante y cumpla su verdadero propósito. Sí, que Dios nos ayude y nos bendiga, y cómo debemos nosotros también de una u otra forma administrar el Evangelio, porque esta misericordia que hay en nosotros, y nosotros, no solamente los que tenemos la responsabilidad de pararnos en un púlpito, los que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, sino que usted también, que muchas veces participa, ¿no es cierto?, de los servicios, pero de una u otra forma también está predicando su Evangelio, ¿no es cierto?, está predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, Dios también le da la oportunidad muchas veces de poder hablarle a una persona de este Jesucristo que ha hecho una obra en su vida, ¿no es cierto?, y la que también la puede hacer en la vida de
de cada uno, ¿no es cierto?, de las personas que él quiera realmente traer a sus caminos. Y que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para poder cumplir este ministerio, que no es fácil, ¿no es cierto?, pero que también más adelante nos indica varias cosas que debemos hacer para que el Evangelio siga adelante. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí se refiere, y hay algo muy importante, ¿no es cierto?, que es la sucesión del Evangelio. Indudablemente que nosotros lo que mejor podemos dejar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, es el Evangelio, que está por sobre todo lo material que podamos entregarle, ¿no es cierto? El Evangelio es lo primordial, lo que los va a ayudar a vivir, lo que les va a ayudar a cambiar su forma de vida, la vida que a veces nos incita a llevar, ¿no es cierto? Cristo dice otra cosa. Y aquí vemos primeramente que en su abuela Loida, primeramente ella era, o sea, aquí vemos, hay tres generaciones, su abuela, su madre y él. Son tres generaciones que están más o menos marcadas, ¿no es cierto? Y el Evangelio se va sucediendo de uno en otro. Es lo mismo que pasa en nosotros, lo mismo que pasa en nuestra iglesia, lo mismo que pasa en las familias. Yo pienso y veo, en nuestra iglesia hay familias más o menos grandes, numerosas, y hay familias que no son tan numerosas. Hoy en día la familia más numerosa, o dos de las familias más numerosas que hay, es la familia de nuestro pastor, ¿no es cierto? Y la familia de nuestro hermano Carlos Moreno, ¿no es cierto? Saqué la cuenta entre las dos. Cada familia son más o menos como 16 personas el día de hoy que constituyen esta familia. Quizás antiguamente habían familias mucho más numerosas, ¿no es cierto?, que predicaban el Evangelio. Pero qué importante, ¿no es cierto?, es la predicación del Evangelio. Qué importante, ¿no es cierto?, es cuando una persona de la familia, ¿no es cierto?, ha creído en el Señor y esta arrastra a sus hijos, los hijos a sus nietos, y así se van las descendencias, ¿no es cierto?, como lo indica la palabra en esta hora. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Lo importante que es predicar el Evangelio, lo importante que es llevar una doctrina sana, ¿no es cierto?, para que pueda el Evangelio ser glorificado, para que el Evangelio no se detenga, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. También recordaba que ven familias numerosas en nuestra iglesia, antiguamente, la familia de nuestro hermano Pascual Olivares también era una familia muy grande. Bueno, Dios sabe todas las cosas, no me corresponde a mí decir y juzgar nada, ¿no es cierto? El Señor sabe todas las cosas. Quizás el día de mañana nuevamente nos vamos a reunir, ¿no es cierto?, porque el Evangelio uno queda marcado. A lo mejor yo pienso que cuando una persona está en el Evangelio y deja el Evangelio, ahí queda una semilla que a lo mejor uno se puede, en algún tiempo a lo mejor se alejó, en algún tiempo a lo mejor perdió la mira, perdió el blanco, pero tarde o temprano el Señor lo va a volver a llamar, ¿no es cierto? Muchas veces el Señor nos da un poquito de soga, ¿no es cierto? Pero nuevamente cuando somos para bendición, somos para el llamado, el Señor nuevamente nos recoge y nos llama, esperando que no sea con dolor. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Que Dios bendiga a toda esta familia, ¿no es cierto? Yo me acordaba mucho de nuestra hermana Irma, del hermano Carlos Moreno Guala, el padre de nuestro hermano Carlitos Moreno, ¿no es cierto? Hombres fieles en la obra. Hombres y personas y mujeres que fueron fieles. Yo me acuerdo que la hermana Irma no se perdía reuniones de jóvenes, ¿no es cierto? Las reuniones de jóvenes las hacíamos en las casas, en los hogares de los hermanos, ¿no es cierto? Y ella siempre estaba ahí, la primera que estaba ahí, los días domingos. Me acuerdo que la predicación de la mañana que hacíamos estaba a cargo del cuerpo de jóvenes. Y yo, como estuve entre 8 y 10 años más o menos en el cuerpo de jóvenes, ahí participando como jefe y como ayudante también me tocó estar todos esos años ahí, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio. Y la primera que estaba, cuando ella tuvo vida y tuvo salud, la hermana Irma estaba con nosotros. El hermano Carlito, por otro lado, también. Yo me acuerdo que lo vi, tuve la bendición de escucharlo predicar 2 veces, un hermano con mucha gracia de Dios.
Y hoy en día ahí están los frutos, ellos ya no están, pero dejaron los frutos. Qué importante es cuando uno persevera en el Evangelio, qué importante es cuando uno deja un buen testimonio como hermano. Así que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Y me detengo aquí en este pasaje porque este es el pasaje que más me llama la atención, ¿no es cierto?, para poder hablar en esta hora de la palabra y la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Yo pienso, para mí hay tres personas en mi vida espiritual, ¿no es cierto?, que cuando me he acercado a ellos me han producido paz a mi corazón. El primero, no sé si usted lo comparte, el primero es nuestro pastor. Yo puedo estar anímicamente de cualquier forma y yo me acerco a mi pastor y mi pastor me transmite paz, me transmite ese sosiego que no lo puede nadie porque es la gracia de Dios que vive en él. Así lo estimo yo. El otro hermano que me producía algo parecido era el hermano Carlos Moreno padre también me producía paz a mi corazón, yo me acercaba a él, yo conversaba mucho con él, siempre he tenido eso de conversar mucho, siempre de conversar con la gente adulta en ese tiempo. Yo ahora ya estoy llegando a esa edad un poco, me falta todavía un poco, pero estamos, y siempre me gusta conversar con la gente adulta, con el hermano, compartíamos tengo mucha vivencia, muchas tallas, como se dicen por ahí, que nos ocurrieron, y me acuerdo mucho de él, lo tengo siempre en mi memoria. Pero como le decía, los que han producido paz en mi corazón, mi pastor, el hermano Carlos Moreno, y la otra persona que también me producía eso era el padre de nuestro pastor ahora, Manuel Díaz. No me acuerdo el nombre, Antonio se llamaba él. El hermano Antonio Díaz. Él también alcanzó a participar en la iglesia de Las Condes en sus últimos tiempos de vida, lo conocí, y realmente cuando hablaba se notaba que era una persona especial, se notaba que era una persona que a uno le entregaba paz, que sus consejos eran importantes, que había pasado por muchas cosas, ¿no es cierto?, pero el hermano era fiel, ¿no es cierto?, y terminó su carrera ahí fiel al Señor. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y ojalá que nosotros también algún día podamos ser igual. Cuando alguien se acerca a nosotros, podamos entregar esa paz, podamos entregar ese sosiego, porque no son cosas que sean y que nosotros seamos dueños, sino que el Señor las pone en nosotros cuando uno se entrega al Señor, cuando uno se abre realmente al Señor. Así que yo doy gracias a Dios por todas estas vivencias que uno tiene en el Evangelio, vivencias que en el mundo no tiene, ¿no es cierto? El versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y yo creo que para que el Evangelio, ¿no es cierto?, pueda tener una sucesión, como decía anteriormente, como lo habla el versículo anterior, el versículo número 5, ¿no es cierto?, de que vaya de la abuela a la madre, a los hijos y a todos, tiene que haber también en nosotros ese avivamiento, ¿no es cierto? Tiene que existir ese avivamiento en nosotros, ¿no es cierto?, por la imposición de las manos, aquí dice Pablo, por la imposición de las manos de Pablo, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es el que nos tocó, ¿no es cierto? Él es el que nos cambió, Él es el que nos transformó. Pero debemos avivar constantemente el fuego que hay en nosotros, ¿no es cierto?, para que ese fuego no disminuya, para que ese fuego no cambie, ese fuego no se apague, ¿no es cierto? Más hoy en día que estamos en otra etapa, ¿no es cierto?, del Evangelio. Nunca pensamos estar de esta forma, poder predicar el Evangelio. Es un poco raro, ¿no es cierto? Yo aquí estoy con mi esposa, estamos los dos solos, yo los puedo ver a todos ustedes, ¿no es cierto?, pero no los puedo tocar, no existe ese contacto, ¿no es cierto?, que tenemos normalmente en la iglesia, pero si el Señor nos está dando esta oportunidad, nos está dando estos medios, ¿no es cierto?, para poder predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. La palabra de Dios dice que en lo poco fuimos fieles, pero sobre mucho nos pondrá.
¿no es cierto? Quizás teniendo, y no se refiere a que vayamos poco a la iglesia, no se refiere a que oremos poco, no se refiere a que nos entreguemos poco, que leamos poco la palabra de Dios, sino que se refiere a que teniendo pocas posibilidades muchas veces, ¿no es cierto?, de predicar el Evangelio, teniendo oposiciones, ¿no es cierto?, quizás muchas veces hasta en nuestra familia, lo hagamos, a eso se refiere la palabra, ¿no es cierto? Y sigamos adelante, siendo, por así decirlo, un poco porfiados, ¿no es cierto? Porque sabemos que Dios es el que nos bendice. Y todas las cosas, aprendí una vez que todas las cosas se miden por sus resultados. Y si usted ha tenido buenos resultados en su vida, tiene que seguir con lo mismo, tiene que seguir predicando el Evangelio, porque indudablemente yo pienso, ¿no es cierto?, que así es mi vida si no predicar el Evangelio. Ya llevo 32 años, ¿no es cierto? He tenido la bendición de estar desde los inicios con la iglesia de Las Condes, ¿no es cierto? Y he vivido la mayoría, por no decir todos los procesos que hemos pasado, pero el Señor ha sido con nosotros. Hemos pasado por necesidad muchas veces, hemos pasado quizás por muchas veces a lo mejor desesperación, pero ahí estaba la mano de Dios con nosotros. Y eso ha acrecentado nuestra fe. Sí, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y he aprendido además, ¿no es cierto?, que yo antes de conocer al Señor tenía que ver para creer. Tenía que ver una cosa para creerla. Ahora no, ahora he aprendido que tengo que primero creerla y después mis ojos la verán. Y así eso es lo que me indica la palabra, ¿no es cierto? Que tengo que creer primero, es ver, es creer, ¿no es cierto?, dar por ciertas las cosas como habla en la palabra de la fe, ¿no es cierto?, y para poder verla, porque muchas veces los milagros, muchas veces y me he dado cuenta últimamente que muchas veces los milagros no producen fe en la gente, muchas veces los milagros no producen cambio en las personas, porque hemos visto muchos milagros, en este mismo proceso he visto muchos milagros, pero he visto pocos cambios en las personas, ¿no es cierto? Y aquí uno se da cuenta que el Evangelio no es para todos, es para algunos. Y si nosotros estamos en los caminos de Dios, si nosotros hemos gustado de la bendición de Dios, ¿no es cierto?, tenemos que dar gracias a Dios y perseverar, ¿no es cierto?, a llevar el don de Dios que habita en nosotros, que puso Dios en nuestro vida, en nuestro corazón. Ese gozo, ¿no es cierto?, que nos habla el libro de los Filipenses, ¿no es cierto?, también tiene que estar en nosotros, porque tenemos que tenerlo por cierto, ¿no es cierto?, que nuestro fin no se encuentra aquí en la tierra, sino que está mucho más allá, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no es cierto?, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta es otra de las cosas que tenemos que tener, es otra de las cosas que tiene que Pablo le aconseja a Timoteo, que no tiene que tener espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos pasando quizá momentos como país, ¿no es cierto?, que son difíciles, pero nosotros tenemos que ser valientes, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. A lo mejor vendrán tiempos de persecución, tiempos en que se nos va a prohibir el Evangelio, pero ahí tenemos que ver, ¿no es cierto? Dios nos da siempre la posibilidad de predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, porque el Evangelio es de poder y de dominio propio, como dice la palabra. Tengo que dominar primeramente, tengo que dominarme a mí mismo. Es una de las luchas que tenemos, como dice nuestro pastor, que tenemos luchas, ¿no es cierto?, contra Satanás, contra el mundo y contra nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no tenemos que dejarnos vencer, sino que seguir adelante, ¿no es cierto?, porque Dios es nuestro ayudador, no estamos solos, ¿no es cierto? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Sí, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Tampoco nos debemos avergonzar del Evangelio. La palabra dice claramente que si nosotros nos avergonzamos del Señor, Él se avergonzará de nosotros, ¿no es cierto? ¿Y de qué nos vamos a avergonzar, no es cierto? ¿De qué realmente, si uno piensa lógicamente, de qué nos vamos a avergonzar si estamos predicando la verdad, si estamos predicando algo que ha hecho bien a nuestras vidas, ¿no es cierto? El mundo tiene que avergonzarse de muchas otras cosas que hace, pero nosotros no nos tenemos que avergonzar del Evangelio,
¿no es cierto? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, porque hoy en día tenemos a un Cristo, ¿no es cierto?, en el cual tenemos que reflejarnos. Tenemos un Cristo en el cual tenemos que mirar, ¿no es cierto? Muchas veces cometemos el error de mirarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, de mirar quizás nuestras propias flaquezas, ¿no es cierto?, y muchas veces nos decepcionamos de nosotros mismos, pero hoy la palabra nos dice otra cosa, que tenemos que mirar al Señor. Nosotros somos imperfectos, somos faltos, somos muchas veces débiles, sucumbimos muchas veces a muchas cosas, ¿no es cierto?, a las banalidades del mundo, ¿no es cierto?, a lo que el mundo nos quiere llevar, pero el Señor está con nosotros, ¿no es cierto?, y tenemos que a Él solamente seguir, tenemos que a Él solamente obedecer su palabra, ¿no es cierto?, que Dios nos bendiga, nos ayude. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque estamos atesorando un depósito importante en nuestra vida, que es el Evangelio. Y este depósito va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no es cierto? El Evangelio que tanto ha hecho bien en nuestras vidas. Así que yo doy gracias a Dios en esta hora por esta su palabra, ¿no es cierto? Porque Dios ha sido bueno, ¿no es cierto? Como le decía, veo muchas familias, ¿no es cierto? La iglesia, hay que pensar y hay que tenerlo claro que la iglesia empieza en el hogar, la iglesia empieza en la casa, de ahí es donde empieza la iglesia. Hoy en día, mire, estamos a puerta, ¿no es cierto?, como dicen por ahí, estamos como a 12 días de algo importante como país, un plebiscito, ¿no es cierto? Yo no le voy a decir que vote, que no vote, por quién de votar, usted sabe, pero lo único que le digo es que hay que ser consecuente con lo que uno piensa, con lo que uno predica. Si usted va a votar por algo que va en contra de lo que piensa, de lo que nos dicta la palabra del Señor, no está siendo consecuente con la palabra del Señor. Tenemos que ser consecuentes con lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Quizás muchas cosas nos podrán criticar, quizás muchas cosas podrán pasar, pero el Señor estará con nosotros. Gane uno, gane otro lado, el Señor va a estar con nosotros, el Señor está con su pueblo, el Señor es el que nos ayuda, el Señor que nos bendice. A Él solamente tenemos que mirar, ¿no es cierto? El Señor nos bendiga, nos fortalezca. Este es un mensaje donde el apóstol Pablo está animando a Timoteo, ¿no es cierto? En el versículo 4, Pablo habla de que él ya está pronta su despedida, él ya se está despidiendo de este mundo. Él ya, recordemos que ya está anciano, tiene muchos años ya en el Evangelio, él ha predicado el Evangelio, él dejó un legado. Hay muchos que le van a seguir después, ¿no es cierto? Él va a morir y va a seguir Timoteo, y van a seguir todos los demás. También habla de otros que dejaron el Evangelio, que se separaron, ¿no es cierto? Allá habla de varios que, ¿no es cierto?, que no le siguieron, que lo abandonaron. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Este Evangelio no es para los que retroceden, sino para los que avanzan, ¿no es cierto? Para los que gustan de la misericordia de Dios. Y tarde o temprano el Señor nos da la victoria. Como le decía, lo único que nos resta es seguir adelante. Yo doy gracias a Dios porque soy partícipe, ¿no es cierto?, de una iglesia que ha prosperado. El Señor, si no hubiese sido de Dios, ¿no es cierto?, el origen y la creación de la iglesia de Las Condes, no llevaríamos tantos años y ni siquiera el Señor nos hubiera respondido ahora, ¿no es cierto?, en la construcción de un templo, es lo que más necesita, es lo que más quiere uno como hermano, ¿no es cierto?, es tener un templo bonito, ¿no es cierto?, donde poder congregarse, donde poder cobijarse, ¿no es cierto? No le digo que la presencia de Dios, y la palabra lo dice, la presencia de Dios está en todas partes, pero también es importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque los demás van a ver, ¿no es cierto?, que el Señor nos responde. Y quizás muchos van, y yo sé que muchos van a llegar,
muchos van a llegar por la vista, ¿no es cierto? Y quizás muchos de esos se van a quedar, ¿no es cierto?, en la iglesia, porque el Señor sabe y conoce nuestras debilidades. Yo doy gracias al Señor en esta hora por esta su palabra, ¿no es cierto? Y doy gracias por todo lo que el Señor está haciendo y hará en nuestras vidas, porque somos una iglesia próspera, porque el Señor está con nosotros, y como decía, pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor está con nosotros, y el Evangelio ya lleva ya lleva mucho tiempo, ¿no es cierto?, sobre esta tierra, desde que Jesucristo lo predicó, ¿no es cierto?, más de 2000 años, 2020 años llevamos ya, y va a seguir adelante y va a seguir prosperando. Y lo que teníamos que hacer nosotros es mirar al Señor, ¿no es cierto?, y predicar la venida del Señor. Y en eso tenemos que fijarnos, en eso tenemos que poner nuestra vista, poner nuestra meta, ¿no es cierto?, en la venida del Señor, ¿no es cierto? Yo doy gracias a Dios en esta hora y para el Señor que me ha dado esta oportunidad para el tributo, honra y gloria